Victoria Sterling estaba acostumbrada a que todos se le inclinaran, a que su presencia en la sala fuera suficiente para que todos se callaran y se sometieran. Pero, cuando entró en la sala del Consejo de Administración de Tech Vanguard Industries, nunca imaginó que un mecánico podría cambiar el destino de su imperio. La mirada de desprecio de Victoria se posó en Jamal Washington mientras señalaba el motor. Su sonrisa burlona llenaba la habitación. «Arregla este motor y me casaré contigo», dijo en tono de burla. «Pero si fracasas, no solo serás despedido, serás baneado de este edificio para siempre». Y Jamal, ese hombre invisible que pasaba desapercibido para los demás, iba a demostrarle a todos lo que significaba realmente entender algo en su alma. Victoria Sterling había creado su propio imperio. A sus 38 años, era una fuerza imparable en el mundo de la tecnología. Había construido Tech Vanguard, una de las compañías más prometedoras en Silicon Valley, desde cero. Pero el motor que tenía frente a ella, diseñado para alimentar una flota de camiones autónomos, estaba a punto de destruir su reputación. Había costado 3 años de desarrollo, 47 patentes, y la dedicación de los ingenieros más brillantes de la industria. Sin embargo, se había convertido en un fracaso absoluto. Ninguno de los equipos más prestigiosos, desde MIT hasta Stanford, había logrado hacerlo funcionar. Se sobrecalentaba cada 14 minutos y 37 segundos, y los ingenieros, con sus títulos y diplomas, no podían resolverlo. Jamal Washington, el mantenimiento, como muchos lo llamaban, había estado observando en silencio todo el tiempo. 3 años en la empresa, años en los que limpiaba oficinas y vaciaba botes de basura. Pero también un hombre con una mente afilada, un hombre que había crecido entre motores, que había aprendido de su abuelo, Samuel Washington, quien había sido un mecánico legendario en Detroit, enseñándole a escuchar el latido de los motores. Samuel le había dicho: «Un motor no entiende de color ni de títulos, solo de respeto y comprensión». Jamal sabía lo que nadie más parecía saber. El motor no era el problema, era la manera en la que se le estaba tratando. Mientras Victoria se pavoneaba en la sala, llena de arrogancia y de seguridad en su poder, Jamal, como siempre, estaba en las sombras, invisible para los demás. Pero ese día, algo iba a cambiar. Algo que ni Victoria, ni sus ingenieros de élite, ni los inversores alemanes que estaban por llegar, podrían haber anticipado. ¿Nunca has sido completamente despedido? Te lo garantizo, serás un fracaso total, dijo Victoria mientras sus ojos recorrían la sala. Pero Jamal, de alguna manera, sentía que este desafío estaba destinado para él. No era solo un mecánico, no solo era el hombre invisible que limpiaba los pasillos. Era alguien con un conocimiento profundo que había sido ignorado por todos durante demasiado tiempo. Mientras los ingenieros trataban, sin éxito, de encontrar una solución, Jamal observaba en silencio, estudiando los planos del motor, recordando las enseñanzas de su abuelo. Y una noche, mientras limpiaba la sala de juntas, se dio cuenta de algo que todos habían pasado por alto: la diferencia en las unidades de medición. El motor había sido diseñado en Alemania, usando especificaciones métricas, pero el software de la IA había sido desarrollado en California, con unidades imperiales. Una simple conversión errónea estaba causando un caos en la sincronización de los componentes. Pero, ¿cómo iba a decírselo a ellos? ¿Cómo iba a desafiar a un imperio construido sobre la arrogancia? No era su estilo, pero algo dentro de él le decía que este era su momento. Y cuando, finalmente, Victoria lo desafió abiertamente, él levantó la mano y habló. «Creo que el problema no es el software, ni la programación, es la calibración armónica. Está fuera de lugar». Un murmullo recorrió la sala. Los ingenieros, los ejecutivos, incluso los inversores alemanes lo miraban como si hubiera cometido una herejía. Jamal, sin embargo, no se inmutó. Este no era un juego para él. Era su oportunidad de demostrar que a veces
El verdadero conocimiento no viene de los grandes nombres ni de los títulos, sino de escuchar y entender lo que otros no pueden oír. Lo que veo aquí, continuó Jamal, es que el sistema de IA está tratando de hacer funcionar componentes mecánicos que no se ajustan a las especificaciones para las que fue diseñado. El motor fue fabricado en Alemania con tolerancias métricas. El software de IA está configurado para trabajar con unidades imperiales. Esa diferencia está creando una descoordinación. Victoria, con su sonrisa cínica, se cruzó de brazos. ¿De veras? Pues adelante, demuéstralo, dijo, desafiante. Y eso fue todo. Jamal no necesitaba más. Había hablado, había dejado claro que sabía lo que estaba diciendo. Y ahora iban a arreglar lo que había estado roto por semanas. Lo que ni los ingenieros más brillantes de MIT, ni los de Harvard, ni los de Stanford podían arreglar, él lo haría. La sala se quedó en silencio mientras se preparaba para comenzar. El reloj avanzaba, el desafío estaba lanzado. Pero Jamal, con sus manos firmes y su mente enfocada, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Estaba escuchando el motor, estaba escuchando su alma. Esta fue solo la primera parte de la historia, el principio del cambio. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo ambiente de Silicon Valley estuviera conteniendo el aliento. Jamal Washington se acercó lentamente al motor, sin que nadie pudiera apartar la mirada de él. El silencio era absoluto. Las luces de la sala de juntas brillaban con frialdad, reflejando la intensidad del momento. Mientras él colocaba sus manos firmemente sobre el motor, se pudo escuchar el leve zumbido de los ventiladores que trataban de enfriar el ambiente, pero ni siquiera ese sonido pudo romper la concentración del hombre, que estaba a punto de desafiar todo lo que los demás creían saber sobre ingeniería. Victoria Sterling, parada cerca de la ventana, observaba todo con una sonrisa arrogante. Era difícil ocultar su desdén, incluso en un momento como este. Jamal, un simple mecánico como ella lo había llamado, ahora estaba frente a ella, desafiando abiertamente su autoridad y todo lo que ella había construido. A lo largo de su carrera, Victoria había logrado que todos la respetaran, o más bien, que todos temieran su poder. Había utilizado el miedo, la intimidación y su astucia para llegar hasta donde estaba. Nadie osaba cuestionarla, nadie se atrevía a desafiarla. Pero hoy, frente a sus propios ojos, alguien estaba haciéndolo. Y lo peor de todo para ella era que ese alguien parecía tener razón. Los demás ingenieros, esos hombres y mujeres altamente capacitados y con diplomas de las universidades más prestigiosas del mundo, se quedaron al margen, observando a Jamal con una mezcla de curiosidad y escepticismo. No se atrevían a intervenir. Su orgullo estaba en juego, y ninguno de ellos quería quedar como el que había fallado donde un simple mantenimiento podría tener éxito. Pero no se trataba solo de la reputación de los ingenieros. El futuro de Tech Vanguard estaba en juego, y Jamal lo sabía. Si él fallaba, no solo perdería su oportunidad, sino que toda la compañía podría caer en un abismo del cual no se recuperaría. Jamal no podía evitar recordar los días en los que pasaba sus tardes en el taller de su abuelo, Samuel Washington, en Detroit. Ese taller que había sido su refugio durante tantos años. Mientras los demás niños jugaban en la calle, él estaba allí, aprendiendo el lenguaje de los motores, sintiendo cómo cada componente vibraba con vida propia. Su abuelo, un mecánico de renombre en la industria automotriz, le había enseñado que un motor tenía un alma, que no se podía entender solo a través de las fórmulas y las teorías. Para Samuel, los motores hablaban, pero solo aquellos que estaban dispuestos a escucharlos podían comprenderlos. No se trata de la ciencia, le había dicho su abuelo en una de esas tardes interminables. Se trata de escuchar y entender la música de cada pieza. Y Jamal había aprendido a nacer precisamente eso. Había desarrollado un oído excepcional, un oído que podía escuchar lo que otros no podían. Con cada segundo que pasaba, el motor parecía estar desafiando las leyes de la física, y Victoria
Aunque lo intentara disimular, sentía que algo estaba a punto de cambiar. Jamal se movía con una calma que contrastaba profundamente con la ansiedad palpable en el aire. En lugar de apresurarse, en lugar de mostrar signos de duda, Jamal se tomó su tiempo. Él sabía que el motor no iba a hacer nada que no pudiera comprender. Sabía que, si le prestaba atención, encontraría el problema, ese problema invisible para todos, pero evidente para aquellos que sabían escuchar. Con cada movimiento que hacía, sus dedos tocaban el motor con una reverencia que no pasó desapercibida para los inversores alemanes. Klaus Meller y sus colegas se miraron entre ellos, sorprendidos por la tranquilidad de Jamal. No era el tipo de comportamiento que esperaban ver de un hombre en su posición. Jamal no estaba tratando de impresionar a nadie, no estaba buscando reconocimiento ni validación. Para él, era simplemente un desafío técnico más, una oportunidad para demostrar que a veces la verdadera innovación viene de lugares inesperados. La sala de juntas estaba dividida entre los que esperaban con nerviosismo el inevitable fracaso de Jamal y los que, aunque de forma silenciosa, comenzaban a reconocer algo en él. Doctor Elena Rodríguez, quien había sido ingeniera en Tesla y ahora asesoraba a grandes empresas del sector automotriz, se acercó discretamente a la mesa, observando los movimientos de Jamal con atención. Ella era una mujer de carácter fuerte, conocida por su aguda intuición para resolver problemas complejos. Y algo en la forma en que Jamal estaba tratando el motor le decía que, tal vez, este hombre no era solo un mantenimiento. Tal vez, solo tal vez, había algo más. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, le preguntó finalmente, su voz baja, casi un susurro. La pregunta era seria, y Jamal la miró a los ojos con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Sí, respondió sin dudar. Sé lo que estoy haciendo. He estado escuchando este motor toda mi vida, y sé lo que necesita. Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento, todo el ruido que rodeaba el lugar desapareció. Solo quedaron el motor y Jamal, comunicándose en un lenguaje que nadie más podía oír. Mientras él hablaba, sus dedos comenzaron a moverse con precisión sobre el motor, ajustando componentes, girando tornillos, observando los detalles que los ingenieros de Tech Vanguard habían pasado por alto. Él no estaba buscando soluciones complicadas, ni modificaciones costosas. Jamal sabía que el problema no era la complejidad del sistema. Era una cuestión de pequeñas imperfecciones que se sumaban con el tiempo. Y como siempre, había una solución simple que solo los que sabían escuchar podían encontrar. El sonido del motor comenzaba a cambiar. Ya no había ese zumbido irregular, esa vibración extraña que había estado presente durante semanas. En su lugar, el motor comenzó a hacer un sonido más suave, más uniforme. Jamal, con los ojos cerrados, escuchó el latido de la máquina como si fuera un ser vivo. Sabía que estaba en el camino correcto. De repente, la sala de juntas se llenó con un murmullo de sorpresa. El motor comenzó a rugir, pero esta vez de una manera controlada, sin el caos y la inestabilidad que había tenido durante todo ese tiempo. Los ingenieros, que habían pasado horas frente al motor sin éxito, ahora miraban con incredulidad lo que Jamal había logrado. ¿Cómo lo hizo?, murmuró uno de los ingenieros, sin poder creer lo que veía. Esto es imposible, dijo otro, mientras sus ojos seguían fijos en la pantalla de diagnóstico que comenzaba a mostrar lecturas perfectas. Victoria, que había estado observando desde la distancia, no pudo evitar que una sombra de incertidumbre cruzara su rostro. Jamal, el hombre a quien había humillado, ahora estaba haciendo lo que parecía imposible. El motor, después de semanas de fallos, estaba funcionando, pero algo dentro de ella no quería admitirlo. Su orgullo, esa necesidad de control absoluto que siempre la había definido, estaba a punto de ceder. Y lo peor era que por primera vez no podía hacer nada para detenerlo. En cuanto el motor comenzó a funcionar con estabilidad, la sala de juntas se llenó de un silencio total.
La respiración de todos parecía haberse detenido al mismo tiempo. Los inversores alemanes, que habían llegado buscando un socio con el que hacer negocios, ahora miraban con una mezcla de asombro y respeto. Klaus Meller, el hombre que había supervisado algunos de los proyectos más importantes de la industria automotriz, se acercó al motor, observando las lecturas de diagnóstico con una expresión que no podía esconder su admiración. Jamal había hecho lo que nadie más pudo, y lo había hecho con una simplicidad que, en su mente, dejaba en evidencia la arrogancia de los que pensaban que la solución siempre debía ser compleja y costosa. «Es impresionante», murmuró Klaus, casi para sí mismo. Pero las palabras fueron suficientes para que todos en la sala supieran que, en ese momento, Jamal había ganado algo mucho más importante que solo un reconocimiento profesional. Había ganado el respeto de los más poderosos en la industria. Y lo había hecho no con un título, no con un nombre prestigioso, sino con una habilidad que trascendía cualquier diploma. Victoria, ahora completamente desconcertada, dio un paso atrás. La sonrisa que había lucido con tanta arrogancia se desvaneció, reemplazada por una expresión de derrota oculta. En ese momento, Jamal había puesto en evidencia lo que ella había estado ignorando durante tanto tiempo. El verdadero talento no siempre se encuentra en los lugares que se esperan, sino en aquellos que están dispuestos a escuchar y a aprender. Y así, comenzó la verdadera transformación. No solo para Jamal, sino también para todos los que lo habían subestimado. La historia que se estaba escribiendo no era solo una historia de ingenio y habilidad. Era una historia de justicia. Una historia de cómo un hombre invisibilizado por el sistema había logrado cambiarlo todo. La sala seguía en absoluto silencio. Jamal había restaurado el motor con una facilidad que ni los ingenieros más capacitados de MIT o Stanford habían logrado encontrar. La tecnología de Tech Vanguard había sido puesta a prueba, y el hombre que nadie había considerado capaz de arreglarlo había demostrado lo contrario de la forma más rotunda posible. El motor ya no temblaba ni se apagaba cada 14 minutos y 37 segundos. Ahora rugía con una fuerza controlada, una cadencia perfecta, como si estuviera dispuesto a funcionar eternamente. Los analistas de datos revisaban las pantallas y, por fin, después de semanas de frustración, las mediciones comenzaban a mostrar lo que todos esperaban ver: eficiencia, estabilidad, el motor funcionando con una precisión nunca antes vista. Las miradas de los ingenieros comenzaron a cambiar, de escepticismo a una mezcla de admiración y, ¿por qué no?, de vergüenza. No podían ocultar la verdad. El hombre al que habían menospreciado, el hombre que durante años había estado en las sombras de la empresa, había demostrado tener una mente que iba mucho más allá de lo que sus títulos y diplomas ofrecían. Victoria Sterling, que había estado observando el proceso desde su posición privilegiada junto a las ventanas, finalmente dio un paso adelante. Su rostro, que había sido tan arrogante y seguro de sí mismo antes, ahora reflejaba incertidumbre. ¿Qué había fallado? Ella, la directora ejecutiva, la mujer que había ascendido a la cima de la industria gracias a su astucia y determinación, estaba viendo cómo alguien a quien había menospreciado por su trabajo como mantenimiento, acababa de resolver lo que todo su equipo de ingeniería no había podido resolver en semanas. En lugar de enfurecerse, un sentimiento mucho más profundo se apoderó de ella: la vergüenza. No podía creer lo que había sucedido ante sus ojos. Jamal había demostrado algo que ni ella ni sus ingenieros se habían atrevido a considerar. El problema no radicaba en la tecnología en sí, ni siquiera en la inteligencia de los ingenieros. No, el problema radicaba en la incapacidad de ver más allá de los límites impuestos por el sistema. Para ellos, Jamal nunca había sido más que un hombre que vaciaba los botes de basura, que trapeaba los pasillos, un hombre sin credenciales académicas, sin un nombre que le diera el derecho a estar en ese espacio. Sin embargo, el motor, esa pieza de ingeniería avanzada que había sido la clave para el futuro de la compañía, le había hablado. Y Jamal había sabido escuchar. El equipo de ingenieros, aunque reticente al principio,
no pudo evitar acercarse. Marcus Brooks, el líder del equipo de ingeniería de MIT, fue el primero en romper el silencio. Su rostro, por lo general serio y lleno de confianza, ahora mostraba una mezcla de humildad y admiración. Eso fue impresionante, dijo, acercándose al motor con una expresión casi reverente. Nunca pensé que algo tan simple pudiera resolverlo. El equipo miró a Jamal, sin poder ocultar su asombro, y aunque, al principio, algunos trataban de encontrar una explicación lógica, una razón científica que justificara lo que acababa de suceder, la verdad era evidente. Jamal había hecho lo que todos pensaban que era imposible. Los detalles, esos pequeños matices que habían sido ignorados, como las diferencias en las tolerancias de fabricación y las unidades de medición, habían sido la clave. Había escuchado, había entendido, había intervenido de una manera tan sencilla como profunda, solucionando lo que parecía un misterio insondable para los cerebros más brillantes de la industria. Victoria, por otro lado, aún luchaba por aceptar lo que acababa de presenciar. La realidad estaba golpeando con fuerza. Ella había hecho una apuesta arriesgada para humillar a un hombre que consideraba inferior. Su desafío había sido público, y ahora la vergüenza también lo sería. Jamal no solo había resuelto el problema, sino que había expuesto la arrogancia de los líderes de la compañía, de los ingenieros que se consideraban los mejores del mundo. Bien, comenzó Victoria, finalmente recuperando algo de compostura. El motor está funcionando. Pero eso no significa que sea la solución a todo. Su tono de voz era menos seguro que antes, y el resto de la sala podía percibir la grieta en su armadura de confianza. Ella había hecho el espectáculo, había apostado por el fracaso de Jamal, y ahora se encontraba en una posición delicada. Dr. Elena Rodríguez, quien hasta ahora había observado con curiosidad, finalmente habló. «Victoria, es evidente que Jamal ha hecho algo que nadie más pudo hacer. No se trata solo de la solución técnica, sino de la forma en que pensó en el problema. Este tipo de innovación, que va más allá de los enfoques tradicionales, es lo que necesitamos en nuestra industria». Su voz era firme, respaldada por décadas de experiencia en la ingeniería. Victoria, aunque había perdido parte de su altivez, se obligó a mantenerse firme. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando a Jamal con una expresión que, aunque difícil de leer, mostraba algo más que simple desdén. Era una mezcla de reconocimiento forzado y una rabia silenciosa. No podía permitirse perder ante un hombre que había considerado inferior. Jamal, sin embargo, no se inmutó. No estaba buscando venganza ni buscando protagonismo. Estaba aquí para hacer su trabajo, para hacer lo que sabía hacer mejor. Había resuelto el problema, y eso era lo único que importaba. «Ahora», dijo Jamal, su voz resonando con una claridad que hizo que todos en la sala prestaran atención, «es el momento de ver qué podemos hacer con lo que hemos logrado. El motor está listo, pero el verdadero desafío es llevar esta solución a algo mucho más grande. Esto no es solo un motor. Es el futuro de la tecnología autónoma». Su mirada se dirigió hacia Victoria y luego hacia los inversores alemanes, que observaban en silencio. «Ahora necesitamos dar un paso hacia adelante, hacia lo que realmente puede cambiar la industria». Un murmullo recorrió la sala. Los inversores alemanes se miraron entre sí, claramente sorprendidos por la postura de Jamal. Klaus Müller, quien había permanecido casi inmóvil durante toda la demostración, finalmente habló. «Es cierto», dijo con una seriedad que hizo que el aire se volviera aún más denso. «El motor está funcionando, y si lo que dicen sobre su enfoque es cierto, esto podría cambiar nuestra visión de la industria». Victoria, que había creído que su autoridad se mantendría intacta, sintió que todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La simple verdad era que Jamal había demostrado que la verdadera innovación no estaba en los títulos ni en los laboratorios de élite, sino en la capacidad de escuchar, de observar y de entender lo que otros no podían ver. «Bueno, Jamal»,
continuó Klaus, tienes nuestra atención, pero te lo voy a decir de forma directa. Lo que has hecho hoy ha sido más que impresionante. Ha sido revelador. Necesitamos pensar en el futuro, en cómo podemos aplicar esta solución de manera más amplia. Quizá este motor y lo que has aprendido puedan ser la base de algo mucho mayor. Jamal asintió lentamente, consciente de que lo que había comenzado como un simple reto, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Había ganado el respeto que merecía, pero también sabía que su verdadero trabajo estaba por comenzar. Este no era el final, era solo el principio. Los inversores alemanes no perdieron el tiempo. Klaus Müller y su equipo, conocidos por su meticulosidad, ya estaban absorbiendo todo lo que acababa de suceder. El enfoque tradicional de la ingeniería estaba en sus mentes, pero había algo diferente en lo que Jamal había hecho. Su solución había sido sencilla, efectiva y, sobre todo, rápida. Y todo eso lo había logrado en cuestión de horas, donde los mejores cerebros de la ingeniería habían fallado durante semanas. Klaus no era el tipo de hombre que se dejaba impresionar fácilmente, pero algo en Jamal lo había cautivado. Su conocimiento práctico y su habilidad para escuchar al motor le habían dado una ventaja que nadie había previsto. Victoria, por otro lado, comenzaba a sentir cómo se le escapaba el control. Este momento, que ella había preparado para humillar a Jamal y reforzar su autoridad, se estaba convirtiendo en su perdición. Había sido un error desafiarlo de esa manera. Ella pensó que podría ridiculizar a un hombre que consideraba inferior, solo por su trabajo en mantenimiento. Pero lo que no había anticipado era que Jamal podría tener una comprensión profunda de la tecnología, mucho más allá de lo que un diploma de universidad podría otorgar. El giro de los acontecimientos fue tan radical que dejó a todos atónitos. Jamal no solo había resuelto el problema técnico, sino que había demostrado que el verdadero talento no siempre viene de los lugares que todos esperaban. El ingeniero que se había convertido en una figura invisible dentro de Tech Vanguard, ahora se erguía ante ellos como la figura clave para el futuro de la compañía. Necesitamos hablar de lo que sigue, dijo Jamal, rompiendo el silencio. Su voz no era arrogante, sino firme. Había estado esperando este momento toda su vida, pero no lo iba a desperdiciar con palabras vacías. Lo que hice hoy fue solo el primer paso. Este motor es una parte integral de algo mucho más grande. Pero si queremos que esto tenga un impacto real, debemos mirar más allá de los problemas inmediatos. La solución que he propuesto no es solo técnica, es filosófica. Victoria levantó una ceja, irritada pero curiosa. Jamal había mencionado una filosofía, mientras resolvía lo que ellos pensaban que era un problema puramente técnico. Eso la desconcertaba. Había demasiadas emociones involucradas para que todo fuera tan sencillo. Pero a pesar de su frustración, sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. ¿Qué quieres decir con filosófica?, preguntó con un tono más sombrío que antes. Las palabras de Jamal estaban empezando a calar hondo, pero su orgullo todavía no le permitía ceder por completo. Quiero decir que la tecnología no es solo un conjunto de piezas y algoritmos, continuó Jamal. Es un sistema en el que cada parte tiene que trabajar en armonía. Es como un motor. Si una pieza está fuera de lugar, todo lo demás se ve afectado. Y lo que hemos hecho aquí no es solo reparar un motor. Es aplicar un enfoque que trasciende las fronteras tradicionales del pensamiento tecnológico. Los inversores alemanes escucharon atentamente. Dr. Elena Rodríguez, quien había sido un pilar de la ingeniería automotriz durante años, asintió lentamente mientras observaba el motor que ahora funcionaba con fluidez. Jamal tiene razón, dijo, su voz resonando en la sala. Lo que hemos visto hoy no es solo una solución a un problema técnico. Es una lección de innovación. A veces las soluciones más poderosas vienen de donde menos se esperan. Victoria se sintió acorralada. Todo lo que había construido, toda la estructura que había logrado levantar,
ahora parecía vacilar. Jamal no solo había resuelto el problema, le había dado a la empresa una nueva perspectiva, una perspectiva que podría transformarla por completo. Si Tech Vanguard quería realmente liderar el futuro de la tecnología autónoma, necesitaba a alguien como él, alguien que pensara diferente, que no se viera limitado por las reglas establecidas. Entonces, ¿qué propones hacer?, preguntó Klaus Müller, mirando a Jamal con la misma atención que uno podría otorgar a un descubrimiento científico importante. No era un hombre dado a la emoción, pero lo que había visto hoy lo había impresionado profundamente. Si había algo que sabía, era que las oportunidades más grandes no siempre venían con un título prestigioso o una extensa formación académica. Creo que Tech Vanguard necesita pensar de manera diferente, respondió Jamal con confianza. No podemos seguir dependiendo de enfoques tradicionales. Si bien la teoría es importante, también lo es la práctica. La gente como yo, los que están en las sombras, los que trabajan día a día sin ser reconocidos, a veces tienen la visión que los grandes cerebros no logran ver. La compañía necesita abrirse a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de trabajar. La sala quedó en silencio por un momento. Todos, incluso Victoria, estaban procesando las palabras de Jamal. Aquella no era una propuesta común. Era un desafío, una invitación a romper con la vieja guardia y a abrazar el cambio. ¿Estás sugiriendo que deberíamos considerar cambios estructurales dentro de la empresa?, preguntó Marcus Brooks, el líder del equipo de ingeniería. Había algo en su tono que indicaba que él también comenzaba a reconsiderar sus juicios previos. ¿Que un cambio de perspectiva es lo que necesitamos? Jamal asintió sin dudarlo. Sí, lo estoy sugiriendo. La innovación real no viene de la complacencia, no viene de seguir el camino trazado por otros. Viene de reconocer que a veces, el mejor talento no está en la primera fila, sino en las sombras. Tal vez el mayor cambio que necesitamos es aprender a ver más allá de lo que creemos saber. En ese momento, algo se rompió en la sala. Era como si una nueva comprensión estuviera tomando forma. Los ingenieros, los inversores, todos comenzaron a reflexionar sobre lo que acababa de decir Jamal. No era solo una cuestión de resolver problemas, sino de cómo enfocar el futuro. Y eso, en última instancia, era lo que Victoria no había logrado ver. El futuro no era solo para los más educados, los más reconocidos, los más poderosos. El futuro también pertenecía a aquellos que podían pensar fuera de los límites, a los que no se conformaban con lo que ya sabían. Klaus Müller se levantó y caminó hacia Jamal. Extendió su mano en un gesto que, aunque no era común en su cultura, era sincero. Jamal Washington, dijo, has demostrado más que solo habilidades técnicas hoy. Has demostrado visión, y eso es lo que necesitamos. Jamal, con su habitual calma, estrechó la mano de Klaus. Sabía que algo más grande que él estaba en marcha. Este era el momento en que todo cambiaría, no solo para él, sino para Tech Vanguard. Pero no era solo el futuro de la empresa lo que estaba en juego. Era el futuro de todas las personas que, como él, habían sido invisibles durante demasiado tiempo. Victoria, aunque silenciosa, sabía que el terreno bajo sus pies había cambiado para siempre. No podía seguir mirando a Jamal como una simple pieza de mobiliario, como algo que existía solo para su conveniencia. Ahora, ella tendría que aprender a escuchar, a ver lo que antes había pasado por alto. Jamal no solo había demostrado que podía arreglar un motor, había demostrado que la verdadera grandeza no viene de los nombres, sino de la habilidad para ver lo que otros no pueden. El aire en la sala de juntas estaba cargado de una tensión palpable. Jamal, aunque había sido el centro de atención en las últimas horas, no se sentía como el protagonista de un espectáculo. Para él, todo esto era solo el comienzo. Había pasado toda su vida aprendiendo a escuchar, a observar con atención, a encontrar patrones donde otros solo veían caos. Y ahora el mundo parecía estar abriéndose ante él. Sin embargo, aún quedaba un largo camino por recorrer. Victoria Sterling, por otro lado,
se encontraba completamente fuera de lugar. Había sido la líder indiscutible de Tech Vanguard durante años. Su imagen había sido sinónimo de poder, control y éxito. Sin embargo, en un solo día, todo había comenzado a desmoronarse. Lo peor de todo era que no podía señalar a nadie más a quien culpar. Jamal había ganado esta batalla sin usar su arrogancia, sin recurrir a trucos sucios. Lo había hecho de manera silenciosa pero letal, utilizando algo que ella misma había despreciado: la experiencia práctica, el entendimiento genuino de cómo funcionaban las cosas. Lo que has hecho hoy no tiene precedentes, dijo Klaus Meller con una calma que reflejaba su propia admiración. Tienes un enfoque único, Jamal. Es evidente que Tech Vanguard necesita personas como tú si queremos prosperar en el futuro. Victoria no dijo nada. Su rostro, normalmente seguro y calculador, estaba marcado por un agotamiento emocional que no podía ocultar. Durante toda su vida, había sido la que dictaba las reglas, la que tenía las respuestas a todas las preguntas, la que controlaba el destino de los demás. Pero ahora, se encontraba frente a alguien que había reescrito esas reglas. Alguien que no tenía la legitimidad tradicional, pero cuya sabiduría había resultado ser más efectiva que todo el conocimiento de sus ingenieros. La sala se llenó de murmullos de aprobación. Los inversores alemanes, que al principio habían llegado con el ceño fruncido, ahora no podían ocultar su sorpresa. Dr. Elena Rodríguez, la ingeniera más respetada en la sala, estaba haciendo anotaciones en su libreta, no con la rigidez con la que normalmente evaluaba, sino con una nueva apreciación por la innovación de Jamal. Jamal había hecho lo que ella misma, en su juventud, había logrado: desafiar las convenciones, romper los moldes y ver la ingeniería de una forma que pocos podían. Sin embargo, Victoria, aunque trataba de mantener su compostura, se encontraba mentalmente abrumada. Jamal no solo había solucionado el problema técnico del motor, sino que había puesto en evidencia su propia falta de visión. Había desbordado su control, demostrándole que el poder no siempre está en las manos de los que parecen tenerlo todo: en los títulos, en la fama o en el dinero. La verdadera innovación venía de la humildad de reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, algo que no se puede enseñar en una escuela o en un libro. Entonces, ¿qué proponen ahora?, preguntó Marcus Brooks, el líder del equipo de ingeniería, con un tono que reflejaba su mezcla de incredulidad y admiración. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hace falta para que esta solución se aplique de manera efectiva a gran escala? Jamal miró a los presentes con una calma imperturbable. Lo primero es que necesitamos repensar cómo abordamos los problemas, comenzó, su voz resonando con una claridad que llenó la sala. No se trata solo de encontrar soluciones, sino de entender los fundamentos de lo que estamos creando. El motor que he reparado hoy no es solo un conjunto de piezas, es un sistema. Y los sistemas, como las personas, deben ser comprendidos en su totalidad, no solo en sus partes individuales. El silencio en la sala era profundo. Cada palabra de Jamal parecía calar más hondo que la anterior. Ya no era el hombre invisible, el que limpiaba las oficinas y vaciaba los botes de basura. Era el hombre que había entendido lo que nadie más había sabido ver, que había identificado las grietas en la estructura misma de Tech Vanguard, y ahora estaba mostrando cómo repararlas. Necesitamos integrar más que tecnología, continuó Jamal. Necesitamos integrar las perspectivas de todos los que trabajan aquí, desde el personal de mantenimiento hasta los ingenieros, pasando por los diseñadores y los ejecutivos. El verdadero progreso viene cuando todos trabajamos juntos, cuando compartimos nuestras ideas y nuestras experiencias. Si solo escuchamos a los que tienen los títulos, estamos limitados. Pero si damos voz a aquellos que, como yo, han estado en las sombras, podemos lograr algo mucho más grande. Marcus Brooks, que había sido uno de los que había más criticado a Jamal en privado, ahora lo miraba con una mezcla de respeto y asombro. Lo que dices tiene sentido, admitió. Tal vez nos hemos estado enfocando demasiado en los métodos tradicionales.
Quizá este tipo de innovación que propones podría ser lo que necesitamos para ir más allá. Los inversores alemanes se miraron entre sí, asintiendo. Klaus, con su habitual frialdad, finalmente rompió el silencio. Lo que Jamal propone es un enfoque radical, pero creo que está en lo correcto. Si queremos competir a nivel mundial, debemos empezar a pensar fuera de lo que ya conocemos. Victoria, aunque reticente, no pudo evitar sentirse atrapada. «Bien», dijo, con una voz que aún intentaba mantener algo de su autoridad. «Supongo que esto es lo que necesitamos para seguir adelante. Pero no olviden que no todo lo que proponemos tendrá éxito. Necesitamos probar estos enfoques antes de comprometernos completamente». Jamal, sin embargo, sabía que esto era solo una fachada. Victoria estaba tratando de retomar el control, pero su actitud ya no era la misma. La duda había comenzado a instalarse en su mente. Y si ella empezaba a dudar, ¿qué quedaba de la antigua Tech Vanguard? La compañía ya no podría seguir adelante bajo las mismas condiciones. Si querían realmente innovar, debían empezar a escuchar a aquellos que durante tanto tiempo habían estado relegados a roles secundarios, a quienes nunca se les dio la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. «Entiendo que este es un gran cambio», dijo Jamal, mirando a todos con una mezcla de seriedad y humildad. «Pero el futuro requiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar. Si estamos dispuestos a hacerlo, no solo podemos salvar a Tech Vanguard, podemos convertirla en una verdadera fuerza disruptiva en la industria». El silencio en la sala era ensordecedor. Los inversores, los ingenieros, los altos ejecutivos de la empresa, todos estaban ahora enfrentando una verdad incómoda. Las reglas del juego estaban cambiando. Jamal no solo había solucionado un problema técnico, había dado a todos una lección de humildad, una lección de visión. Y si ellos, especialmente Victoria, no estaban dispuestos a escuchar, Tech Vanguard corría el riesgo de quedarse atrás. En ese momento, algo cambió en Victoria. La arrogancia que había mostrado antes ya no tenía sentido. Sabía que no podía continuar como antes. Tenía que adaptarse, o todo lo que había construido se desmoronaría. La pregunta era, ¿sería capaz de aprender a escuchar? ¿O seguiría aferrándose a su antigua forma de pensar? La reunión había llegado a su fin, pero la atmósfera en la sala de juntas seguía densa, cargada de la transformación silenciosa que había tenido lugar. Tech Vanguard ya no sería la misma. Había algo en el aire que indicaba que una nueva era estaba por comenzar, pero también que las viejas estructuras comenzaban a desmoronarse. Jamal lo sabía, y aunque sentía que había ganado una batalla importante, también entendía que lo que había logrado era solo un pequeño paso dentro de un proceso mucho más grande. Victoria Sterling, al parecer, también lo sabía. Aunque su rostro había perdido la arrogancia que había mostrado durante toda la reunión, seguía siendo la mujer que había construido el imperio que era Tech Vanguard. Sabía que, aunque había sido derrotada en ese momento, no podía rendirse tan fácilmente. No era solo su puesto lo que estaba en juego, sino también su identidad. Tech Vanguard había sido su creación, su visión. Y ahora, esa visión estaba siendo cuestionada por alguien que, hasta hace poco, parecía ser solo una sombra invisible en su empresa. Victoria se retiró a su oficina, con los ojos fijos en la ventana que le daba una vista panorámica de Silicon Valley, la ciudad que representaba el futuro de la tecnología, y que ella había conquistado con su liderazgo implacable. Ahora parecía estar en sus manos desmoronándose lentamente. Su mente se agitaba, buscando formas de retomar el control, demostrar que todavía podía dirigir la empresa. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿cómo podía hacerlo después de lo que había sucedido? ¿Cómo podía revertir la imagen que había proyectado al desafiar a Jamal públicamente? Y más importante aún, ¿cómo podía seguir liderando cuando la verdadera innovación había venido de alguien a quien había considerado menos que nada? En su oficina, mientras contemplaba la ciudad, su teléfono vibró. Era un mensaje de Jennifer Walsh,
la directora de Recursos Humanos. El mensaje simplemente decía: Victoria, necesitamos hablar. Los empleados están hablando mucho de lo que pasó hoy. Los comentarios no son positivos. La ironía de la situación golpeó a Victoria. Había manejado la empresa a través de miedo, manipulación y control, pero ahora sus propias tácticas estaban volviendo en su contra. Jamal había cambiado todo: la forma en que la empresa se veía a sí misma, la forma en que sus empleados la veían, y cómo incluso los inversores alemanes comenzaban a considerarlo más de lo que le habían dado crédito. Mientras tanto, Jamal, después de la reunión, se retiró a su pequeño cubículo de oficina, que seguía siendo el mismo que había ocupado durante años. Había cumplido con su parte, había ganado la batalla por ahora, pero no se sentía como un ganador. Para él, esto no era solo un juego de poder. Jamal había sentido que algo mucho más grande estaba en juego: la oportunidad de cambiar el curso de la industria, de darle a la gente como él un lugar donde realmente pudiera brillar. Había visto a su madre luchar por su vida, había visto cómo el sistema se tragaba a las personas como él, y había jurado que algún día, de alguna manera, haría la diferencia. Al día siguiente, Victoria convocó una reunión con el equipo ejecutivo, un encuentro a puerta cerrada donde no podía permitirse mostrar ninguna debilidad. Aunque sabía que su liderazgo estaba cuestionado, debía recuperar el control de la narrativa. Su primer paso sería evitar que Jamal se convirtiera en un símbolo de cambio sin control, algo que podía fácilmente volverse en su contra. Y aunque estaba furiosa por la forma en que todo había sucedido, también sabía que ahora tenía que ser astuta. Los cambios que Jamal sugería no podían ocurrir de manera inmediata. La resistencia interna sería demasiado grande. Tenemos que dejar claro que lo que sucedió ayer no es algo que se repita, dijo Victoria con firmeza, mirando a los demás miembros del equipo ejecutivo. Jamal es un hombre inteligente, pero su enfoque es radical. No podemos permitir que la estructura tradicional de la empresa se vea desbordada por este tipo de innovación. Necesitamos control y estabilidad. Al principio, algunos de los ejecutivos asintieron, demasiado conscientes de la naturaleza controladora de Victoria. Pero había algo en su tono que no pasaba desapercibido. Algo había cambiado. El miedo que ella solía infundir ahora parecía diluirse en su voz. Algunos empezaban a percibir que Victoria no era tan invulnerable como pensaban. El doctor Rodríguez, que había estado observando el comportamiento de Victoria desde el principio, levantó la mano, interrumpiendo el flujo de la conversación. Creo que lo que Jamal nos ha mostrado es importante. Tal vez no debemos enfocarnos en sus métodos, sino en el fondo de lo que está diciendo. La innovación no siempre viene de la forma que imaginamos. Victoria miró a Elena con los ojos entrecerrados. La tensión en la sala se volvió aún más palpable. No era una sorpresa que Elena estuviera tomando una postura más neutral. Había sido una figura clave en la industria durante años, conocida por su capacidad para ver más allá de lo evidente. Sin embargo, la defensa de Jamal por parte de Elena era algo que Victoria no podía ignorar. No se trata solo de lo que Jamal ha hecho, sino de lo que representa, continuó Elena. La empresa ha estado demasiado centrada en lo que ya sabemos, en lo que está establecido. Es momento de repensar nuestra manera de hacer las cosas. La innovación, en este caso, viene de alguien que ha sido invisible para nosotros. Si lo ignoramos, podríamos estar perdiendo la oportunidad de liderar en lugar de seguir a otros. Elena, aunque respetuosa, estaba desafiando a Victoria de una manera que la hacía sentir vulnerable. Jamal había abierto una puerta, y ahora, esa puerta no solo estaba desbordando a la gente dentro de la empresa, sino también a las creencias que Victoria había sostenido firmemente durante tanto tiempo. Victoria se levantó lentamente, mirando a los miembros del equipo con una seriedad inquietante. Lo que propones, Elena, es un cambio profundo. ¿Pero quién va a liderarlo? ¿El hombre que acaba de entrar en nuestra empresa para barrer el piso? ¿El hombre que ni siquiera tiene un título universitario? No es tan sencillo.
El tono de Victoria era desafiante, pero por debajo de las palabras se podía ver la grieta. Elena no la dejaba ver lo que no quería aceptar. Jamal había tocado algo que nadie más había tocado. Había puesto en evidencia la debilidad de la estructura de poder que Victoria había construido. El ambiente en Tech Vanguard se había transformado. Las semanas que siguieron al evento en la sala de juntas se convirtieron en un campo de batalla silencioso, pero de consecuencias profundas. Jamal, ahora más que nunca, sentía que tenía el peso de la compañía sobre sus hombros. A pesar de que había ganado el respeto de los inversores alemanes y de algunos miembros del equipo ejecutivo, todavía quedaba mucho por hacer. Victoria no se iba a rendir tan fácilmente. Su dominio sobre la empresa era firme, y aunque la batalla parecía ganada en el papel, en la práctica, la guerra recién comenzaba. La primera semana después de la demostración fue una especie de tregua. Victoria, aunque aparentemente había aceptado la nueva dirección propuesta por Jamal, se mantenía alerta, estudiando cada movimiento con cautela. Sabía que no podía permitir que su liderazgo se debilitara. Cada vez que se encontraba con él, algo en su interior se removía. Jamal, el hombre que había considerado un mantenimiento, ahora parecía tener un conocimiento profundo de la esencia misma de la compañía. Su enfoque práctico y su audacia en los detalles lo habían colocado en una posición única. Pero Victoria aún pensaba que podría recuperarlo todo. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que los cambios que Jamal había propuesto comenzaran a generar un efecto dominó en la cultura corporativa. La mayoría de los empleados, aquellos que siempre se habían sentido invisibles, comenzaron a ver en él un símbolo de cambio. Los que habían estado relegados a posiciones secundarias, a trabajos de bajo perfil, comenzaron a cuestionarse por qué no habían sido escuchados antes. La dirección de la empresa, a partir de ese momento, comenzó a mirar más allá de las credenciales y a valorar las contribuciones reales, independientemente de la posición de una persona dentro de la jerarquía. La transformación, sin embargo, no fue tan sencilla. En la siguiente reunión ejecutiva, después de semanas de deliberación, Victoria finalmente dejó claro que no estaba dispuesta a ceder todo el terreno a Jamal. Aunque reconocía el valor de su contribución, también estaba decidida a marcar los límites de lo que consideraba aceptable en términos de liderazgo dentro de la empresa. Necesitamos equilibrio, dijo Victoria al comenzar la reunión, mirando a cada miembro del equipo con una intensidad que reflejaba tanto su firmeza como su desconcierto. El desafío que Jamal ha planteado no puede ser ignorado, pero debemos tener cuidado de no perder la dirección. Si permitimos que todo se disuelva en caos creativo, corremos el riesgo de perder el control total de nuestra visión. El enfoque de Jamal es válido, pero debe ser canalizado, no desbordado. Los miembros del equipo se miraron entre sí, y aunque entendían las preocupaciones de Victoria, la mayoría de ellos ya no estaba tan convencida de su enfoque autoritario. En silencio, muchos comenzaban a pensar que quizás era hora de darle más poder a Jamal. No solo por lo que había hecho para resolver el motor, sino por la forma en que había comenzado a reformar la mentalidad de la empresa. Sin embargo, había resistencia. Los ejecutivos más tradicionales, aquellos que habían estado en la compañía desde sus primeros días, no veían con buenos ojos la idea de ceder terreno a un mecánico. El choque entre la vieja guardia y la nueva ola de pensamiento se estaba haciendo cada vez más evidente. A pesar de la presión, Jamal no retrocedió. Durante las semanas siguientes, su enfoque hacia la empresa se mantuvo centrado en lo esencial: escuchar, aprender y adaptarse. Sabía que el mayor reto no era solo cambiar la forma en que las cosas se hacían, sino cambiar la mentalidad de las personas que todavía vivían bajo el antiguo paradigma de éxito, el paradigma que Victoria había impuesto a lo largo de los años. Para él, el verdadero progreso estaba en construir una cultura que valorara la contribución de cada miembro, desde el más alto ejecutivo hasta el más bajo del escalafón. Pero los días pasaban y la presión comenzaba a aumentar.
Los inversores alemanes, aunque impresionados por los logros de Jamal, se mantenían en un estado de cautela. Si bien su confianza en la innovación de Tech Vanguard crecía, también sabían que no podían seguir invirtiendo en una compañía que parecía estar al borde del caos interno. Klaus Müller y su equipo se mantenían en una postura de espera, observando cuidadosamente cómo evolucionaban los eventos dentro de la empresa. Un viernes por la tarde, cuando el ambiente en Tech Vanguard era más tranquilo, Jamal fue convocado a una reunión privada con los inversores alemanes. La sala, que antes había sido testigo de presentaciones grandiosas y promesas de innovación sin fin, ahora parecía más íntima, casi personal. Klaus Müller lo recibió con una mirada que mostraba tanto respeto como incertidumbre. Jamal, comenzó Klaus, su voz profunda y clara. Hemos estado observando de cerca lo que está sucediendo aquí. Tu trabajo ha sido impresionante, y lo que has demostrado con el motor es solo la punta del iceberg. Pero tenemos que ser francos contigo. El futuro de Tech Vanguard no solo depende de soluciones tecnológicas, depende de liderazgo. ¿Puedes liderar esto? ¿Puedes convertirte en la fuerza de cambio que esta empresa necesita? Jamal se sintió como si le hubieran lanzado una pelota de fuego. Durante años había esperado este momento. El momento en el que tendría la oportunidad de demostrar su valía, no solo como un técnico, sino como alguien capaz de tomar las riendas de una visión más grande. Pero ahora, frente a los inversores que habían hecho posible todo esto, la pregunta que le lanzaban tenía un peso mayor de lo que había imaginado. Creo que puedo liderar, dijo finalmente Jamal, su voz tranquila pero firme. Pero no lo haré solo. Necesito a todos en esta empresa. Necesito que todos se unan a la visión de que el cambio es posible. Si queremos transformar esta empresa, tenemos que hacerlo de adentro hacia afuera, y no simplemente imponer una nueva estructura desde arriba. Cada persona debe sentirse valorada, debe sentir que su trabajo tiene propósito. Klaus asintió lentamente. Sabemos que la empresa necesita un cambio radical. Lo que tememos es que el cambio no sea sostenible si no se maneja con cuidado. La cultura de Tech Vanguard ha sido construida sobre la base de la innovación tecnológica, pero sin una estructura sólida detrás, todo podría desmoronarse. La empresa tiene que crecer, sí, pero también necesita estabilidad. Es un delicado acto de equilibrio. Jamal entendió lo que Klaus quería decir. Era evidente que los inversores no solo querían ver innovación, sino que también querían ver cómo se gestionaba la transición sin perder el rumbo. La cultura de la empresa, a pesar de todo el ruido de la tecnología, seguía siendo el mayor desafío. Lo sé, respondió Jamal, pero también creo que el equilibrio no se logra a costa de la innovación. El equilibrio se logra cuando todos los aspectos de una empresa trabajan juntos hacia un mismo objetivo. Necesitamos un liderazgo que permita el crecimiento y la libertad de ideas, pero también una estructura que garantice que esa libertad no se convierta en caos. Creo que eso es lo que podemos construir aquí. El rostro de Klaus se suavizó, y la tensión en la sala se disipó ligeramente. Está bien, dijo. Estamos dispuestos a darle el tiempo que necesite. Pero si vamos a hacer esto, necesitamos ver resultados. Pronto. Esa noche, Jamal volvió a su pequeño apartamento, el mismo que había tenido durante años. Se sentó en su escritorio, mirando las notas que había hecho sobre cómo quería que fuera la empresa, cómo podía llevar su visión de una cultura más inclusiva y abierta a la práctica. Había dado un gran paso, pero el camino no sería fácil. Victoria, los inversores y muchos en la empresa aún lo veían como una figura que no pertenecía a ese mundo. Pero ahora, tenía algo más que los otros no tenían. Una visión clara de lo que podía ser Tech Vanguard y el respaldo de aquellos que también creían que el cambio era inevitable. Al día siguiente, Jamal convocó una reunión con los altos ejecutivos de la empresa. Estaba listo para finalmente trazar el camino hacia el futuro. Lo que había comenzado como un desafío había evolucionado en algo mucho más grande. Ahora, la pregunta era, ¿sería capaz de superar los últimos obstáculos que quedaban por delante
y transformar Tech Vanguard en la empresa que él soñaba? La sala de juntas estaba llena. Los altos ejecutivos, los mismos que, semanas antes, miraban a Jamal como un simple mantenimiento, ahora se encontraban frente a él, observando cada uno de sus movimientos con atención. Jamal había hecho algo que nadie había imaginado posible. Había abierto una puerta a la transformación, no solo en el producto que la empresa estaba desarrollando, sino en la manera en que los empleados se veían a sí mismos dentro de la organización. Y aunque muchos lo seguían considerando un hombre del fondo, una parte de la empresa comenzaba a reconocer su valor real. Pero el camino hacia la aceptación total no sería fácil. En la mesa, Victoria Sterling se encontraba presente, y su actitud había cambiado radicalmente. La seguridad que había mostrado al principio de su mandato ya no estaba allí. Ahora, la observaba con una mezcla de recelo y respeto. Jamal había logrado lo que parecía impensable, pero ella no iba a rendirse tan fácilmente. Sabía que tenía que recuperar el control, y no podía permitir que un mecánico tomara las riendas de Tech Vanguard. La guerra no había terminado, y ella estaba dispuesta a pelear por lo que creía que era suyo. Jamal comenzó la reunión con una calma desconcertante. El aire estaba tenso, y los ejecutivos sabían que este momento podría marcar un cambio trascendental para la compañía. Los inversores alemanes, que se habían mostrado escépticos, estaban presentes, y su atención no se desvió ni un segundo de lo que Jamal estaba por decir. Klaus Müller, quien había sido uno de sus mayores aliados desde el principio, observaba con una expectación palpable. Lo que hemos logrado hasta ahora ha sido increíble, comenzó Jamal, su voz resonando en la sala con una autoridad que pocos esperaban de él. Pero esto es solo el principio. Para que Tech Vanguard no solo sobreviva, sino que prospere, debemos cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que interactuamos entre nosotros. Debemos ser más que una compañía de tecnología. Debemos ser una comunidad de innovación, donde cada voz sea escuchada, sin importar su rango o título. La primera respuesta vino de Marcus Brooks, el líder del equipo de ingeniería, quien se había mostrado reticente al principio. Ahora su tono había cambiado. «Estoy de acuerdo con Jamal», dijo con firmeza. «Es hora de que empecemos a pensar más allá de nuestras jerarquías y empecemos a integrar más de los puntos de vista que tradicionalmente hemos ignorado. Jamal nos ha mostrado que hay un valor en escuchar a todos». El resto del equipo, aunque menos dispuesto a ceder que Marcus, comenzó a asentir lentamente. La presencia de Jamal, su enfoque en la inclusividad y la colaboración, había comenzado a calar hondo en los empleados. Aunque algunos seguían dudando, muchos sabían que el futuro de la compañía dependía de abrazar esta nueva forma de pensar. Victoria observaba con una furia contenida. No podía soportar cómo, poco a poco, su visión de la empresa estaba siendo socavada. El equipo estaba comenzando a volverse contra ella, y lo peor era que ni siquiera podía culpar a nadie más. Todo lo que había hecho había sido intentar preservar el control, y ahora todo se estaba desmoronando a su alrededor. Sin embargo, no podía permitir que se lo arrebataran tan fácilmente. No estaba dispuesta a ser relegada a la sombra de Jamal, ni a dejar que su legado se desmoronara en manos de un hombre que solo había llegado a la compañía por pura casualidad. «Entiendo lo que dices, Jamal», comenzó Victoria, su voz baja pero llena de autoridad. «Pero no podemos simplemente abandonar todo lo que hemos logrado hasta ahora. La empresa ha estado construida sobre una base sólida de innovación tecnológica y excelencia operativa. Lo que propones es, en cierto sentido, un cambio radical, y aún no estoy convencida de que sea lo correcto para el futuro de Tech Vanguard». Jamal la miró fijamente, sin mostrar signos de ceder. «Lo que hemos logrado hasta ahora no es suficiente, Victoria. La innovación no es solo sobre la tecnología, sino sobre cómo nos relacionamos como equipo, cómo vemos el mundo y cómo nos adaptamos a los cambios. La industria está cambiando rápidamente. Si no cambiamos nosotros también, nos quedaremos atrás».
Elena Rodríguez, que había estado escuchando en silencio, intervino por primera vez. Creo que Jamal tiene razón en cuanto al enfoque. Hay que repensar cómo integramos la tecnología con la cultura dentro de la empresa. Si no lo hacemos, la innovación que buscamos no será sostenible. Necesitamos un liderazgo más inclusivo. Victoria no podía soportar la idea de perder el control, pero algo dentro de ella le decía que estaba perdiendo terreno. En lugar de lanzar una defensa agresiva, decidió calmarse, tomar un respiro y pensar cuidadosamente en sus siguientes palabras. Sabía que cualquier movimiento en falso podría significar el fin de su reinado en Tech Vanguard. «De acuerdo», dijo finalmente, con un tono que parecía resignado pero al mismo tiempo cargado de estrategia. «Intentaremos incorporar algunos de estos cambios que mencionas, Jamal. Pero todo debe ser parte de un proceso controlado. No podemos perder el enfoque». La reunión continuó con más discusión sobre cómo implementar los cambios propuestos por Jamal. Mientras los ejecutivos debatían sobre la mejor manera de proceder, Jamal sentía que había dado un paso más hacia la transformación que había imaginado. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer y que los conflictos internos seguirían siendo una constante, pero también sabía que, poco a poco, Tech Vanguard estaba evolucionando. Ya no era una empresa de solo tecnología. Estaba en proceso de convertirse en una empresa de personas, un lugar donde cada miembro del equipo pudiera contribuir y sentirse valorado. A medida que las semanas pasaban, la cultura de Tech Vanguard comenzó a cambiar. Los ingenieros, antes aislados en sus departamentos, comenzaron a colaborar más estrechamente con los diseñadores, con el personal de mantenimiento, con los administrativos. Jamal había logrado lo que muchos pensaban que era imposible. Había abierto un espacio donde todos podían ser escuchados. La innovación fluía de todos los rincones de la empresa, y lo mejor de todo era que las soluciones comenzaban a llegar más rápido y de manera más eficiente. Victoria, aunque todavía en control formal de la empresa, se encontraba cada vez más aislada. Jamal no solo había logrado ganarse la confianza de los empleados, sino que había comenzado a formar alianzas con los inversores clave. Klaus Meller y su equipo se mostraron cada vez más dispuestos a seguir su liderazgo, sabiendo que la verdadera innovación no solo se encontraba en la tecnología, sino también en cómo gestionaban el talento humano. Pero mientras la compañía avanzaba, Victoria no se daba por vencida. Su orgullo y su deseo de control eran más fuertes que nunca. Comenzó a hacer movimientos sutiles para recuperar el poder. Sabía que, si dejaba que Jamal tomara las riendas completamente, perdería su lugar en el mundo corporativo. Y aunque sus acciones parecían cada vez más desesperadas, algo dentro de ella le decía que aún podía ganar. Jamal, sin embargo, ya había demostrado lo que necesitaba demostrar. El futuro de la compañía no se encontraba en las viejas estructuras, sino en una cultura que valoraba la inclusión, la innovación y el trabajo en equipo. El proceso de transformación en Tech Vanguard había alcanzado un punto de inflexión. Lo que en un principio parecía un cambio gradual y medido, ahora se había convertido en una carrera hacia el futuro, en la que Jamal lideraba con una visión de inclusión y colaboración que muchos comenzaban a aceptar, aunque aún quedaba resistencia. Victoria, por otro lado, aunque públicamente se había comprometido con algunos de los cambios, continuaba en una lucha interna con su ego y su miedo a perder lo que había construido. La competencia por el control de la empresa se estaba convirtiendo en una guerra silenciosa, pero su impacto en la cultura corporativa era evidente. En las semanas posteriores a la reunión, Jamal comenzó a ganar más poder, pero siempre con la mirada vigilante de Victoria a sus espaldas. Los cambios que había implementado ya estaban dando frutos. La colaboración entre departamentos se había intensificado. Los empleados sentían que su voz tenía más peso, y las ideas comenzaban a fluir de manera más orgánica. La innovación ya no venía solo de los niveles más altos, sino que se había democratizado. El flujo de ideas era imparable, y Tech Vanguard comenzaba a posicionarse como una empresa que no solo lideraba en tecnología,
sino en cómo gestionaba a su gente. Sin embargo, a pesar de estos avances, Victoria no había dicho su última palabra. Aunque se había mostrado abierta al cambio, no estaba dispuesta a perder la batalla por completo. Empezó a tejer sus propios hilos en los pasillos de la compañía, buscando maneras de recuperar la influencia que había perdido. Aunque Jamal había conseguido algunos de los apoyos más importantes, ella sabía que todavía había espacio para maniobrar, y si bien su poder ya no era tan absoluto como antes, aún mantenía una red de aliados dentro de la empresa. El primer gran choque entre ambos ocurrió en una reunión de estrategia donde se debatía el futuro del desarrollo de nuevos productos. Jamal había propuesto una estructura más horizontal, en la que los equipos de ingeniería, marketing y diseño pudieran colaborar directamente, sin las barreras tradicionales de jerarquía. En su visión, los líderes de cada área no serían los encargados de tomar todas las decisiones, sino facilitadores que permitirían que las ideas más innovadoras emergieran desde todos los niveles de la organización. Victoria, aunque sabía que algunos de estos cambios eran inevitables, se opuso rotundamente. «Lo que propones, Jamal, es un riesgo tremendo», dijo con firmeza durante la reunión, mirando a los demás ejecutivos, que la observaban expectantes. Tech Vanguard ha sido exitosa por la claridad de su estructura. Si eliminamos las jerarquías, corremos el riesgo de caer en el caos. La disciplina y el orden siempre han sido los pilares de nuestro éxito. La innovación no tiene que venir a costa de nuestra capacidad para mantener el control. El debate se intensificó rápidamente. Los ejecutivos que inicialmente habían mostrado apoyo a Jamal comenzaron a vacilar. Sabían que la propuesta de Victoria, aunque conservadora, ofrecía una mayor sensación de estabilidad. El temor al cambio era palpable, y aunque muchos veían el valor de la visión de Jamal, la perspectiva de perder el orden y la estructura que tanto había costado construir en Tech Vanguard era algo con lo que no todos estaban dispuestos a lidiar. Jamal, sin embargo, no retrocedió. «El control que hablas, Victoria, no nos ha llevado a ser los líderes que somos hoy. Nos ha permitido sobrevivir, pero no prosperar. Necesitamos ser más ágiles, más flexibles. La jerarquía limita la creatividad. Y si queremos ser una verdadera fuerza en el futuro, necesitamos romper esas cadenas y permitir que las ideas fluyan libremente, sin importar quién las proponga». La tensión crecía. Y aunque Jamal estaba ganando terreno entre los empleados y algunos inversores, la resistencia interna de Victoria era un obstáculo formidable. Sabía que no podía ceder todo el poder sin más, pero también comprendía que el mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso y que si no se adaptaba, quedaría atrás. Al día siguiente, Victoria se reunió en privado con Klaus Müller. Sabía que, aunque sus diferencias con Jamal seguían siendo profundas, Klaus había comenzado a ver en él algo que ni siquiera ella había anticipado. La visión de Jamal no solo era disruptiva, sino que tenía el potencial de catapultar a Tech Vanguard a un nivel que ella, con su enfoque más tradicional, no podría alcanzar. «¿Lo que propones, Victoria?», dijo Klaus con su característico tono serio. «Es valioso en términos de orden y estructura, pero los tiempos están cambiando. Jamal ha demostrado algo que nadie esperaba. No se trata solo de un motor o de una pequeña innovación. Se trata de una nueva forma de pensar. Y esa forma de pensar está ganando tracción». Victoria se tensó al escuchar estas palabras. Klaus era uno de sus mayores aliados, pero las palabras de él dejaban claro que, si no se adaptaba, perdería el control de la empresa que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, su orgullo no le permitía ceder completamente. No estaba dispuesta a ser eclipsada por alguien que había llegado de la nada. «Entiendo lo que dices, Klaus, pero esto no se trata de que Jamal tenga una visión. Se trata de saber cuándo cambiar y cuándo mantener lo que ha funcionado. No podemos deshacer toda la estructura que hemos construido. Si lo hacemos, corremos el riesgo de perder nuestra identidad». Klaus la miró fijamente.
El riesgo de perder la identidad no está en adaptarse, Victoria. El riesgo está en quedarse atrás mientras el mundo sigue adelante. Si Tech Vanguard quiere mantenerse como líder, tendrá que evolucionar, y Jamal es quien puede liderar esa evolución. Ese mismo día, Victoria decidió hacer un movimiento audaz. Aunque había sido pública en su postura contra la eliminación de las jerarquías, en privado comenzó a tejer una red de apoyo dentro de la Junta. Contactó con varios de los miembros más influyentes y les pidió que reconsideraran la propuesta de Jamal. Sabía que si lograba que algunos de los miembros clave de la Junta Ejecutiva se alinearan con su visión, podría recuperar la mayoría de control y con ello retener su poder. A pesar de sus esfuerzos, algo había cambiado en la empresa. Los empleados ya no estaban tan dispuestos a seguir órdenes sin cuestionarlas. La cultura que Jamal había fomentado de apertura, innovación y colaboración había comenzado a calar más hondo de lo que Victoria había anticipado. Las ideas que nacían de todos los niveles, las iniciativas que surgían de las bases, comenzaban a transformar el ambiente laboral. Jamal ya no era solo un líder de producto. Había evolucionado en la cara visible de una nueva era para Tech Vanguard. El día que marcaría el futuro de Tech Vanguard llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Habían pasado varias semanas desde la última reunión clave, y el clima en la empresa había cambiado irreversiblemente. Los ejecutivos se habían dividido, unos alineados con la visión de Jamal, otros defendiendo la antigua estructura que Victoria había establecido con tanto empeño. La Junta Ejecutiva se había convertido en un campo de batalla, y el caos interno se estaba desbordando de manera visible. Jamal había logrado lo que parecía imposible. Transformó la cultura de la empresa de manera profunda y duradera. Los empleados ya no veían a Tech Vanguard como una maquinaria fría, distante y jerárquica. Ahora era un lugar donde las ideas fluían de todos los niveles. Había eliminado las barreras invisibles que separaban a los ejecutivos de los empleados de base, fomentando una atmósfera de confianza y colaboración. Sin embargo, sabía que no podría seguir adelante sin enfrentar la última resistencia. Victoria. Victoria había luchado durante semanas para recuperar el control. Aunque había aceptado algunas de las propuestas de Jamal, su mente seguía atrapada en el miedo a perder su legado. La empresa había sido su creación, su imperio, y no estaba dispuesta a dejar que un hombre que solo mantenía el edificio le arrebatara todo lo que había logrado. Para ella, la batalla no era solo por el liderazgo, sino por el reconocimiento de su valía. Si Jamal tomaba las riendas completamente, su historia se desvanecería. El conflicto entre ambos alcanzó su punto máximo en la Junta Ejecutiva del viernes, cuando Victoria convocó una última reunión con la promesa de que sería la definitiva. En el aire flotaba la sensación de que algo iba a cambiar de forma irrevocable. Jamal llegó a la sala de juntas sin una pizca de duda en su rostro. Estaba listo. Sabía que este era el momento de demostrar no solo su capacidad, sino su visión para Tech Vanguard. Sin embargo, la atmósfera era densa, la confrontación era inevitable. Victoria se encontraba en su sitio habitual, mirando el horizonte a través de la ventana. Su postura era firme, pero su rostro reflejaba la vulnerabilidad que, por primera vez, no podía ocultar. No había retorno para ella. Sabía que esta última jugada definiría el futuro de la compañía y el suyo propio. Bien, comenzó Victoria con una calma tensa. Hoy discutiremos cómo llevar adelante los cambios que hemos empezado a implementar. Los últimos meses han sido complicados, pero ya hemos aprendido algunas lecciones importantes. La empresa debe seguir siendo una organización eficiente, coherente, que mantenga el control mientras innova. Su tono era fuerte, como si estuviera buscando recuperar algo de lo que había perdido. Jamal, continuó, tus ideas han tenido cierto impacto. La innovación es valiosa, y la inclusión, aunque no siempre fácil, puede ser beneficiosa. Pero debemos tener en cuenta que sin estructura no hay éxito. Sin liderazgo firme, no podemos avanzar.
Jamal la observaba fijamente. No había espacio para medias tintas. Sabía que lo que Victoria quería era su completa sumisión, que aceptara que su enfoque había sido una fase temporal que llevaría a la empresa por un camino riesgoso. Pero Jamal ya había aprendido algo fundamental en su camino hacia la cima. El liderazgo no consistía en acatar órdenes, sino en desafiar las expectativas, en tomar decisiones basadas en lo que era mejor para el futuro, no en lo que había sido bueno para el pasado. «Victoria», respondió Jamal, su voz firme y clara. «Tú y yo sabemos que el mundo está cambiando. Y lo que nos ha atraído hasta aquí, lo que nos hizo grandes, ya no basta. No se trata de eliminar la estructura o el orden, pero sí de ser lo suficientemente inteligentes para reconocer cuándo esas estructuras ya no nos sirven. Si no hacemos eso, Tech Vanguard quedará atrás». Los inversores alemanes, que se encontraban en la sala, observaban la confrontación en silencio. Klaus Müller, que había apoyado a Jamal desde el principio, intercambió una mirada con Dr. Elena Rodríguez. Ambos sabían que el futuro de la empresa estaba en juego. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que ni Jamal ni Victoria habían anticipado. El Dr. Rodríguez, quien había sido asesora en Tesla y tenía décadas de experiencia, se levantó de su asiento, interrumpiendo la conversación entre los dos. Su voz, que siempre había sido tranquila y autoritaria, se hizo escuchar en toda la sala. «Creo que es hora de que todos tomemos una decisión», dijo Elena, mirando a los ejecutivos y luego a Victoria y Jamal. «La innovación no puede ser simplemente una palabra. Debe ser un acto tangible, y eso implica una visión clara de lo que queremos lograr. Si vamos a apostar por el futuro, debemos entender que las viejas estructuras no pueden sostenernos. Este es el momento de decidir si Tech Vanguard será líder o se convertirá en una historia de lo que pudo haber sido». El silencio que siguió fue abrumador. Todos los ojos estaban ahora sobre Victoria y Jamal. La tensión era tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. El momento había llegado. Finalmente, Victoria rompió el silencio. Su expresión era la de una mujer que había llegado a un punto de inflexión, pero que no sabía cómo dar el siguiente paso. «De acuerdo», dijo con voz decidida, aunque claramente afectada. «Si esto es lo que necesitamos para avanzar, entonces debo aceptarlo. Jamal, tomarás las riendas de Tech Vanguard, pero te advierto que esta transición no será fácil. El control sobre esta compañía no es solo una cuestión de tomar decisiones, sino de mantenerla unida. Si fallas, será el fin de todos nosotros». Jamal asintió, aunque su mirada estaba llena de una profunda comprensión de lo que se venía. «Lo sé», respondió. «Y eso es exactamente lo que no voy a permitir. Esta empresa será más grande, más inclusiva, y estará lista para lo que venga. Pero para eso, necesitamos a todos, no solo a los que están al mando, sino a todos los que forman parte de Tech Vanguard». La sala de juntas, que antes estaba llena de dudas, ahora parecía haberse alineado con una nueva visión. Los inversores, aunque desconcertados por el giro que tomaron los acontecimientos, comenzaron a sonreír. Klaus Müller, con su característico rostro serio, finalmente asintió. «Entonces que empiece la verdadera transformación», dijo. Los siguientes meses fueron decisivos. La transición del poder no fue fácil. Hubo desafíos, luchas internas y momentos de incertidumbre, pero el cambio ya estaba en marcha. Victoria, aunque relegada a un puesto menor dentro de la compañía, se dio cuenta de algo crucial. Tech Vanguard ya no era solo su creación. Había evolucionado en algo mucho más grande. Algo que no podía controlarse ni desde la cima ni desde las sombras. Jamal, por su parte, tomó el liderazgo con una visión clara. La compañía no solo prosperó, sino que se convirtió en un faro de innovación, donde las ideas fluían de los más altos ejecutivos hasta el personal de mantenimiento. La colaboración, el respeto mutuo y la apertura a nuevas perspectivas crearon una cultura que no solo cambió la forma de trabajar,
sino también la forma en que Tech Vanguard se veía a sí misma. Jamal, el hombre que había sido considerado solo un mecánico, había demostrado que el verdadero liderazgo no se mide por el rango, sino por la capacidad de escuchar y adaptarse. Tech Vanguard se convirtió en una empresa que no solo lideraba en la tecnología, sino que también lideraba en la forma en que gestionaba a las personas. La cultura empresarial se transformó en una de inclusión, respeto y visión compartida. Y aunque la historia de Victoria siguió siendo parte del legado de la empresa, la nueva era de Tech Vanguard había comenzado con una lección simple pero poderosa. La verdadera innovación viene cuando se dejan de lado los prejuicios y se empieza a ver el valor en todas las voces.